¿Cómo le entraron a, cómo es que les llama la atención decir, oye, pues vamos a platicar de Mauricio Fernández, este personajazo del país? Sale más que nada de una necesidad de pensar nuestra realidad, la realidad de todo el país en un momento muy trágico de nosotros. Entonces estábamos buscando muchos temas, estábamos viendo por dónde entrarle y queríamos abandonar la manera ingenua que se está viendo nuestra realidad a partir de las notas de prensa, cómo la prensa y la realidad están tratando un tema tan serio. Y abandonar muchas otras posiciones que también el cine documental se llena de vicios por necesidades formales, esta cosa de contrastar una cosa con la otra y una necesidad de dejarle en claro al espectador como si el espectador no supiera las cosas, tener que mostrarle un bueno, un malo, esto está bien, esto está mal. No, nosotros queríamos hacer una apuesta para hablar de política, para hablar de la tragedia, de la guerra, y que el espectador pudiera analizarlo desde lo más íntimo de donde sucede, no desde la consecuencia, sino desde donde se generan las cosas. Y en ese sentido Mauricio es un síntoma y es una causa de lo que pasa en nuestro país. Creo que precisamente hay como una aventura de irlo descubriendo, van profundizando en él. ¿Qué van encontrando? En ese sentido, lo que hablaba yo es que la película es como un viaje al pensamiento, a la obra, vida y gracia de este personaje. Y en ese camino, evidentemente, uno con el tiempo, son 2 años de acercamiento al personaje, que uno formalmente puede decir, es una larga entrevista. No, fueron 8 entrevistas durante 2 años en el que fuimos rascando hasta la intimidad, hasta lo más íntimo de este personaje, hasta que finalmente nos abriera la cantidad de archivos familiares que tenía, hasta que nos enseñara su cuarto de armas, que era algo también que no había enseñado nunca. En ese sentido es un viaje hacia el laberinto ideológico de la mente de Mauricio, que es muchas veces evidentemente complejo, muchas veces contradictorio, y nosotros es justamente plasmar todos esos vericuetos y esa complejidad y no digerírsela demasiado al espectador. Está nuestro punto de vista muy claro, con, si quieres, cierta ironía dentro de la película, pero también dejando un espacio grande para que el espectador pueda sacar sus propias conclusiones y más bien como una provocación para que tenga que pensar en dónde está parado cada uno de las mentes. En ese sentido, la película es un espejo de cada uno de los ciudadanos espectadores que ve esta película, y a partir de ahí queremos que es eso, como te decía, una provocación para activar el pensamiento político de cada uno de nosotros. Precisamente a partir de esto que comentan de querer poner otra perspectiva en el de no es el bueno, no es el malo, no es el héroe, no es el villano, cuando empiezan a acercarse a este personaje y ustedes son los que empiezan a descubrir, ¿qué es lo que más les sorprende a ustedes inicialmente en esa parte del proceso del viaje para ustedes de, caray, estoy descubriendo exactamente lo que hay detrás de la filosofía, las causas de, no nada más es la consecuencia de, claro, el mítico San Pedro Garza García no es esta ensoñación que nos han construido desde, no, hay muchísimo más detrás. Sí. Hay mucho que fuimos descubriendo. Una es la apuesta de hacer una película desde adentro del poder político y económico de la nación. Te hace ver cosas que por ahí las intuyes, las ven. Nosotros estamos muy lejos de conocer esas cosas. Es uno de los motivos por los cuales nos acercamos. Desconocemos este mundo más que por lo que leemos y percibimos de cómo se fue formando la sociedad. Y al adentrarte y retirar como todos los prejuicios que traes encima hacia un costado y empiezas a percibir cómo se organizan ciertas cosas, te sorprende a veces lo simple y lo, podríamos decir, tribal o primitivo del accionar de los humanos. Y en esquemas de poder te sorprende, a mí me sorprendió muchísimo en lo personal, y te abre una ventana de reflexión hacia cuáles son posiblemente soluciones a métodos y quizá muchas cosas que hay que resolver con más de un pensamiento. Una de las cosas que más nos ha hecho plantear la película es esta cosa de cómo se resuelven los problemas de inmediato. Y ahí es donde la gente se va un poco con la finta, pero no, o sea, yo por mi manera de pensar me hizo mucho reflexionar sobre qué es lo inmediato. Lo inmediato es sacar al narco del mundo, o lo inmediato es en este momento
plantearnos una sociedad que eduque a los hijos de los que han estado en esta guerra, en que lo que hacen sus papás en ese momento no está tan bien, y quizá lo que hay que plantearnos es una sociedad a partir de ahorita, si no, no la vamos a sanar muy fácil. Entonces el planteo de la inmediatez ha sido un descubrimiento muy grande. A ver, ¿qué es lo inmediato? Algo que lo palpas por tu concepción política, social, lo que has formado en la vida, pero al verlo en la práctica, cómo funciona, dices, ah, bueno, sí, efectivamente hay soluciones concretas que se pueden hacer a ciertos problemas. Para mí, contestando muy concretamente a la pregunta, lo que me sorprende del personaje Mauricio es en todo momento su falta de contención, su no tener redes, no tener límites, y hablar sin tapujos de los temas más delicados de la agenda nacional. Muy concretamente eso. Nos sorprende y se agradece. Sí. Si no, esta película no sería posible para nada. Ay, el haber hablado de lo que él habla en otro país, a pesar de que a mucha gente le sorprenda y piensa que la película es una película condescendiente, como he escuchado que dicen, en otro país esta película sería un escándalo que hubiera puesto a temblar al gobierno federal sin ningún problema. Sí. Sin ningún problema. A tambalearse Sí, a y todo el quizá partido. caer. Sí, sí. Estamos hablando, no te olvides, de que está hablando de operativos del gobierno federal que desaparece casquillos y cadáveres y que pide bulldozers para enterrar a ciudadanos mexicanos. Y ese pequeño hecho que muchas veces pasa desapercibido no es mucho más fuerte a lo mejor para la gente ver que mata un elefante, pero ver que el gobierno federal está sistemáticamente desapareciendo a ciudadanos mexicanos es algo que nos va a tocar indagar, vivir durante los próximos años y construir esa memoria de esos desaparecidos, que eso sería el terreno para otra película quizás. Sí. Resulta particularmente atractivo también. ¿Cómo lo hicieron para, una vez que ya tienen todo este material, o que ya empiezas a descubrir, porque además el documental es, por lo que siempre dicen los documentalistas, muy vivo, o sea, vas reaccionando con él, ¿cómo dan con la parte de cómo contarlo? Porque esa es una propuesta muy particular del documental, cómo vas conectando como pequeños guiños, sentimientos en filosofías, formas de pensar, etcétera, y cómo lo van conectando con estas secuencias además entre musicalizadas. Es una apuesta distinta. ¿Cómo llegaron a ella? Porque es en verdad distinta, interesante, le funciona. La película es una clara muestra de cómo nos gusta el cine. Nos gusta el cine que está construido, o sea, si le ves la película, mucha gente le pasará desapercibido y está bien, pero que sigue comunicando lo que tiene que comunicar, y aquel que le gusta reflexionar sobre cine va a ver que hay como mucho en las transiciones de un tema a otro, está muy pensado, es una película muy pensada desde el montaje, y Pedro G. García, que es el editor de la película, es un muy buen trabajo con nosotros estructurando la película, presentando propuestas a soluciones, cómo pasar de la intimidad a la grosera realidad de toda la nación, y cómo pasar a anécdotas tan pequeñas pero tan significativas en lo que refiere al espíritu humano y cómo se maneja, ¿no? Es como ver a través de un caleidoscopio, sabes que en el fondo es lo mismo, pero solo se conectan por pequeñas líneas. Exacto, y fue mucho trabajo de buscar esas líneas en el rodaje. Hay un diálogo muy grande entre los realizadores, el editor, el músico, para poder amarrar en todo nivel, en el sentido textual y en lo no textual, en todo lo cinematográfico, poder amarrar ideas, hacer como amarres en estados emocionales, en el sentido del humor, en el sentido trágico del pensamiento, todo al mismo tiempo está. Fue una película que nos tardamos casi 3 años armándola, pero insisto, es como nos gusta ver el cine, un cine con una apuesta inteligente que puede ser visto y confundido por mucha gente como una entrevista, y que lo disfruta también porque al mismo tiempo es una película muy entretenida que ofrece como varias capas. El que más le gusta el cine entiende que hay una formalidad en lo que dices. Exacto. Las transiciones no nada más es el de corte a lo que sigue. Exacto. Y pongamos una bonita toma del Cerro de las Sillas, no, había algo más. Sí, y el poder cambiar de humor en un tema tan profundo y tan grave como el que poder hacer que nos riamos, nos sentemos y podamos acomodarnos en la risa, que es una risa muchas veces incómoda, y es una película que desafía mucho a que el espectador tenga que sobrevivir esos cambios de ánimo para llegar al final, en un final que también lo vuelve a desafiar a un pensamiento un poco complejo de nuestra realidad. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias.